30 monedas, la verdadera historia de Judas y Jesús. Antes de empezar, quisiera pedirle que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimos. El sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía presagiar los acontecimientos que marcarían la historia de la humanidad. En una pequeña habitación de adobe, con paredes gastadas por el tiempo y el calor, un hombre de mediana edad contemplaba 30 piezas de plata dispuestas sobre una mesa rudimentaria. La luz moribunda del atardecer arrancaba destellos de las monedas, reflejando no solo su brillo metálico, sino también los tormentos de un alma dividida. Aquel hombre era Judas Iscariote, y aquellas 30 monedas serían recordadas durante milenios como el precio de una traición. Pero, ¿fue realmente así? ¿Era Judas simplemente un traidor movido por la codicia? ¿O existía una historia más compleja detrás de aquellos hechos que cambiarían el curso de la historia? Y los primeros encuentros. Judas había conocido a Jesús 3 años atrás, durante un caluroso día de mercado en Cafarnaún. Mientras los comerciantes vociferaban ofreciendo sus mercancías y el polvo del camino se pegaba a la piel sudorosa de los transeúntes, un hombre de mirada serena y voz profunda captó su atención. No predicaba a gritos como otros rabinos, simplemente conversaba con un pequeño grupo de personas, pero había algo en su manera de hablar que transmitía una autoridad inusual. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Judas a un pescador que se encontraba cerca. Es Jesús de Nazaret, respondió el hombre, que resultó llamarse Simón Pedro. Algunos dicen que es un profeta, otros que es el Mesías. Judas, educado en una familia que valoraba el conocimiento y la tradición, se consideraba a sí mismo un hombre práctico e inteligente. Había estudiado las Escrituras y conocía las profecías sobre el Mesías prometido. Como muchos judíos de su tiempo, esperaba a un libertador político que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel a su antigua gloria. Con escepticismo, pero también con curiosidad, se acercó al grupo. Las palabras de Jesús sobre el amor al prójimo, sobre un reino que no era de este mundo, sobre la compasión hacia los marginados, resonaron en él de una manera que no esperaba. Contra todo pronóstico, decidió seguirlo. Durante los meses siguientes, Judas se convirtió en uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús. A diferencia de algunos de los otros, que eran pescadores o recaudadores de impuestos, Judas tenía cierta educación y habilidad con los números. Naturalmente, se convirtió en el tesorero del grupo, administrando las donaciones que recibían y asegurándose de que hubiera suficiente para las necesidades básicas de todos. Segundo, expectativas y desilusiones. A medida que pasaba el tiempo, Judas comenzó a sentir una creciente inquietud. Admiraba profundamente a Jesús por su sabiduría y compasión, pero no podía evitar preguntarse cuándo tomaría medidas más concretas para establecer el reino que prometía. Los romanos seguían oprimiendo al pueblo judío, los sacerdotes corruptos seguían controlando el templo, y la pobreza y la enfermedad continuaban afligiendo a las masas. Maestro, le preguntó una noche mientras compartían una sencilla cena. Hablas del reino de Dios como si ya estuviera entre nosotros, pero mira a nuestro alrededor. El pueblo sufre bajo el yugo romano y los sacerdotes colaboran con el enemigo. ¿Cuándo actuaremos para cambiar esta situación? Jesús lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Mi reino no es como tú lo imaginas, Judas. No viene con ejércitos ni con espadas, sino con un cambio en los corazones de los hombres. La verdadera libertad no es política, sino espiritual. Judas no quedó satisfecho con esta respuesta. Como celote simpatizante, creía en la necesidad de una acción directa contra los opresores. Veía en Jesús el potencial para ser el líder que el pueblo necesitaba, pero le frustraba su aparente falta de ambición política. Sin embargo, siguió a su lado, esperando que eventualmente Jesús revelara un plan más concreto. Cada milagro, cada multitud que se reunía para escucharlo, alimentaba su esperanza de que pronto Jesús se declararía abiertamente como el Mesías político que Judas anhelaba. Tercera, la entrada en Jerusalén. La tensión alcanzó su punto crítico cuando llegaron a Jerusalén para la Pascua. La entrada triunfal de Jesús en la ciudad, montado en un asno, mientras la gente lo aclamaba, agitando ramas de palma,
pareció confirmar las esperanzas de Judas. Por fin, pensó, Jesús estaba listo para reclamar su lugar como líder del pueblo. Sin embargo, los días siguientes trajeron más confusión. En lugar de dirigirse al palacio o convocar a los líderes políticos, Jesús fue al templo y expulsó a los mercaderes, llamándolos ladrones. Luego continuó predicando sobre un reino espiritual, sobre servir en lugar de ser servido, sobre dar la otra mejilla. Una noche, mientras cenaban en casa de Simón el leproso en Betania, una mujer se acercó a Jesús con un frasco de alabastro lleno de un perfume costoso y lo derramó sobre su cabeza. Estas palabras golpearon a Judas como un martillo. ¿Sepultura? ¿Jesús estaba hablando de morir? Esto contradecía todo lo que Judas había esperado. Un Mesías que muere no puede liberar a su pueblo. Un líder que habla de sepultura en el momento de su mayor popularidad parecía estar renunciando a la oportunidad de cambiar el mundo. Cuarto, la conspiración. Confundido y desilusionado, Judas comenzó a distanciarse emocionalmente del grupo. Seguía administrando el dinero, seguía aparentemente comprometido con la misión, pero su mente estaba cada vez más ocupada por dudas y preguntas sin respuesta. Fue en este estado de vulnerabilidad cuando escuchó rumores sobre los planes del Sanedrín para arrestar a Jesús. Los principales sacerdotes y los ancianos veían en él una amenaza para su autoridad religiosa y para la frágil paz con Roma. Querían detenerlo, pero temían hacerlo abiertamente debido a su popularidad entre el pueblo. Judas vio en esta situación una oportunidad, no para traicionar a Jesús, como la historia posteriormente interpretaría, sino para forzar su mano. Si Jesús era verdaderamente el Mesías, pensó Judas, entonces un arresto sería el catalizador perfecto para que finalmente revelara su poder divino, convocara a las fuerzas celestiales y estableciera el reino de Dios en la tierra de una vez por todas. Con esta convicción, se dirigió al palacio del sumo sacerdote Caifás. No iba como un traidor en busca de recompensa, sino como un estratega que creía estar sirviendo a un propósito mayor. «Puedo entregaros a Jesús de Nazaret», les dijo. «¿Qué estáis dispuestos a darme a cambio?» Los sacerdotes, sorprendidos por esta oportunidad inesperada, deliberaron brevemente y le ofrecieron 30 piezas de plata, el precio establecido para un esclavo según la ley mosaica. Para Judas, el dinero era secundario. Lo que buscaba era precipitar los acontecimientos que llevarían a Jesús a revelar su verdadera naturaleza y poder. B. La última cena. La noche de la Pascua, Jesús reunió a sus discípulos para la cena tradicional. El ambiente era solemne, cargado de una tristeza anticipatoria que Judas no comprendía completamente. Durante la comida, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed. Esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y se la ofreció diciendo: «Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Estas palabras rituales, que posteriormente se convertirían en el centro de la fe cristiana, desconcertaron a Judas. ¿Por qué Jesús hablaba como si su muerte fuera inevitable? ¿Por qué no mostraba ningún indicio de estar preparando una resistencia? Entonces Jesús dijo algo que heló la sangre de Judas: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros, confundidos y alarmados. Uno por uno, comenzaron a preguntar: «¿Soy yo, Señor?». Cuando llegó el turno de Judas, preguntó en voz baja: «¿Soy yo, Maestro?». Jesús lo miró directamente a los ojos y respondió: «Tú lo has dicho». Luego añadió: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Nadie más en la mesa entendió el significado de este intercambio. Algunos pensaron que, como Judas llevaba la bolsa del dinero, Jesús le estaba diciendo que fuera a comprar lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres, pero Judas sabía exactamente a qué se refería Jesús. Lo más desconcertante era que Jesús parecía saber lo que Judas había planeado y, en lugar de impedirlo, le estaba dando permiso para seguir adelante. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Judas se levantó de la mesa y salió a la noche. 6. El beso en Getsemaní. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo donde solían retirarse a orar.
Judas, que ya se había marchado, sabía que encontraría a Jesús allí. Había acordado con los guardias del templo que les indicaría quién era Jesús mediante un beso, una señal común de respeto entre un discípulo y su maestro. Mientras se dirigía al huerto, acompañado por un destacamento de soldados y algunos oficiales enviados por los principales sacerdotes y fariseos, Judas seguía convencido de que estaba haciendo lo correcto. Esta era la noche en que Jesús, acorralado, finalmente revelaría su verdadero poder y propósito. Encontraron a Jesús en el huerto, rodeado por algunos de sus discípulos que luchaban contra el sueño. Judas se adelantó y dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús respondió con palabras que atravesaron el alma de Judas. Judas no pudo contener su indignación. «¿Por qué este desperdicio?», exclamó. «Este perfume podría haberse vendido por una gran suma y el dinero dado a los pobres». Pero Jesús lo reprendió suavemente. «Deja en paz a esta mujer. Ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mí, lo ha hecho para prepararme para la sepultura». Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No había ira en su voz, solo una profunda tristeza y una comprensión que Judas no podía entender. Cuando los soldados se acercaron para arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada e hirió a uno de ellos, cortándole la oreja. Pero Jesús lo detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder?». Estas palabras confirmaron los peores temores de Judas. Jesús no tenía intención de resistirse. No iba a convocar ejércitos celestiales. No iba a establecer un reino terrenal. Su plan, incomprensible para Judas en ese momento, era someterse voluntariamente a la muerte. Mientras los soldados se llevaban a Jesús, Judas permaneció paralizado, viendo cómo sus esperanzas y planes se desmoronaban ante sus ojos. Séptimo, el peso de las 30 monedas. Durante toda la noche, Judas vagó por las calles de Jerusalén, atormentado por lo que había hecho. Había entregado a su maestro, no para traicionarlo, sino para forzarlo a actuar. Pero Jesús había elegido no actuar de la manera que Judas esperaba. Ahora estaba en manos de sus enemigos, y por lo que Judas podía ver, iba voluntariamente hacia su muerte. Al amanecer, Judas escuchó que Jesús había sido condenado por el Sanedrín y entregado a Pilato para su ejecución. La realidad de lo que había puesto en marcha lo golpeó con toda su fuerza. No había estrategia divina, no habría milagro de último momento. Jesús iba a morir, y él, Judas, había sido el instrumento de su captura. Desesperado, corrió al templo, donde encontró a los sacerdotes que le habían pagado. Arrojó las 30 piezas de plata a sus pies y exclamó: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos respondieron con fría indiferencia: «¿A nosotros qué? Allá tú». Las monedas tintinearon en el suelo de piedra, un sonido que resonaría en la conciencia colectiva de la humanidad durante siglos. Judas las miró, brillantes y acusadoras, y comprendió la magnitud de su error. No había sido un estratega al servicio de un plan divino. Había sido un peón en un juego mucho más grande que no podía entender. Salió del templo y, cargando con el peso de su culpa, se dirigió a un campo solitario en las afueras de la ciudad. Allí, incapaz de soportar el remordimiento, tomó una soga y puso fin a su vida. Beito, el campo de sangre. Los sacerdotes, siguiendo la ley que prohibía poner precio de sangre en el tesoro del templo, usaron las 30 piezas de plata para comprar el campo donde Judas había muerto. Lo llamaron Acéldama, que significa campo de sangre, y lo destinaron como lugar de enterramiento para extranjeros. Mientras tanto, Jesús, tras un juicio sumario ante Pilato, fue crucificado en el Gólgota. Desde la cruz, entre sus últimas palabras, pidió perdón para aquellos que lo habían puesto allí. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Incluían estas palabras también a Judas? La tradición posterior sería implacable con él, convirtiéndolo en el arquetipo del traidor,
condenado al 9º círculo del infierno según Dante. Pero los evangelios presentan una imagen más matizada de un hombre complejo, atrapado entre sus expectativas y la realidad, entre su visión limitada y el plan divino que no podía comprender. 9. Una perspectiva diferente. 2000 años después, los historiadores y teólogos continúan debatiendo sobre la figura de Judas. Algunos ven en él simplemente al traidor movido por la codicia que vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Otros, sin embargo, consideran la posibilidad de un Judas más complejo, un hombre que creía estar ayudando a cumplir un destino divino, un revolucionario impaciente que intentó forzar la mano de Jesús, o incluso un discípulo designado para cumplir el papel más difícil en el drama de la redención. El descubrimiento en 2006 del llamado Evangelio de Judas, un texto gnóstico del siglo II, añadió una nueva dimensión al debate. Según este controvertido documento, Judas actuó siguiendo instrucciones específicas de Jesús, quien le habría confiado secretos espirituales que los otros discípulos no conocían. Aunque la mayoría de los estudiosos considera este texto como una reinterpretación tardía y no histórica, su existencia demuestra que las primeras comunidades cristianas ya luchaban con la paradoja de Judas. ¿Cómo podía la traición ser necesaria para el plan de salvación? Las 30 monedas en la historia. Las 30 piezas de plata pagadas a Judas se han convertido en un poderoso símbolo cultural. Representan no solo la traición, sino también el precio de la conciencia, el valor asignado a lo sagrado en términos mundanos. A lo largo de los siglos, diversas reliquias han sido identificadas como las verdaderas monedas de Judas. En la Catedral de Santa María de la Asunción en Siena, Italia, se exhibe una de estas supuestas monedas. Otras se encuentran dispersas en diversos museos y colecciones privadas. Los numismáticos generalmente identifican estas monedas como siclos tirios, la moneda estándar utilizada en el Templo de Jerusalén durante el siglo I. Más allá de su realidad histórica, las 30 monedas han adquirido vida propia en el arte, la literatura y la cultura popular. Han aparecido en pinturas de artistas como Durero y Rembrandt, en poemas y novelas, en películas y series de televisión. Se han convertido en una metáfora universal para hablar de la traición, la culpa y el remordimiento. 11. Reflexiones para la Semana Santa. Durante la Semana Santa, millones de cristianos en todo el mundo recuerdan y reviven los acontecimientos de la Pasión de Cristo. En este contexto, la figura de Judas y las 30 monedas ofrecen profundas oportunidades para la reflexión. 1. Sobre las expectativas y la desilusión. Judas esperaba un Mesías político y guerrero, pero Jesús ofreció un reino espiritual. ¿Cuántas veces nos alejamos de lo divino porque no cumple con nuestras expectativas humanas? ¿Cuántas veces intentamos forzar a Dios a actuar según nuestros planes en lugar de someternos a su voluntad? 2. Sobre la traición y el perdón. Cada uno de nosotros, en cierto modo, traiciona sus ideales y a las personas que ama. La historia de Judas nos recuerda el poder destructivo de la culpa sin perdón. Mientras que Pedro, quien también negó a Jesús, encontró redención, Judas se hundió en la desesperación. La diferencia no estuvo en la gravedad de sus faltas, sino en su capacidad para creer en la posibilidad del perdón. Tercera, sobre el valor de lo sagrado. Las 30 piezas de plata nos invitan a examinar qué valor asignamos a lo sagrado en nuestras vidas. Hay aspectos de nuestra fe, principios o relaciones que estamos dispuestos a vender por ganancias inmediatas o comodidad. Cuarta, sobre los planes divinos y la libertad humana. La paradoja teológica en el corazón de la historia de Judas es que su traición era necesaria para el plan de salvación, pero él actuó por libre elección. Esta tensión entre la providencia divina y la libertad humana sigue siendo un misterio central de la fe cristiana. Sobre juzgar a los demás. La facilidad con que condenamos a Judas nos invita a examinar nuestra propia tendencia a juzgar a otros sin comprender completamente sus motivaciones o circunstancias. Las palabras de Jesús, "No juzguéis para que no seáis juzgados", adquieren un significado especial cuando consideramos la complejidad moral de la historia de Judas. Epílogo: las monedas que siguen resonando.
En una pequeña iglesia de un pueblo mediterráneo, durante los servicios del Viernes Santo, se representa tradicionalmente la pasión de Cristo. Cuando llega el momento de la traición de Judas, un actor deja caer 30 monedas metálicas en un plato de cerámica. El sonido agudo y claro de las monedas resuena en el silencio de la iglesia, provocando un escalofrío colectivo entre los asistentes. Ese sonido, el tintineo de la plata contra la cerámica, viaja a través del tiempo, conectándonos con un momento que cambió la historia de la humanidad. Nos recuerda que, en el drama de la redención, incluso los personajes que consideramos villanos pueden tener un papel esencial, y que la línea entre la fidelidad y la traición puede ser más delgada de lo que imaginamos. Las 30 monedas de Judas siguen resonando en nuestra conciencia colectiva, no solo como símbolo de traición, sino como un recordatorio de la complejidad del alma humana y de la misteriosa interacción entre nuestras decisiones y el plan divino. En definitiva, nos invitan a mirar más allá de los juicios simplistas y a reconocer que todos nosotros, en algún momento, hemos sostenido esas monedas en nuestras manos.